Bien, vamos a dialogar ahora, gracias a la tecnología y su uso cotidiano, con un dirigente de la Unión Cívica Radical, que está en La Plata en este momento, pero a través de estas prestaciones, como la que nos comunicamos en este momento, él está recorriendo la cuarta sección electoral. Federico Freddy Storani, Gustavo Tinetti desde Cadena 9. Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Gustavo. Un gran gusto poder hablar con vos personalmente a través de este medio, que lo hemos hecho tantas veces cuando he tenido el gusto de visitar esa hermosa ciudad de 9 de julio. Y bueno, sí, es cierto, he estado prácticamente comunicado con toda la cuarta sección electoral. Hoy a la mañana estuve con el canal de Bragado también, y lo he hecho con Lincoln, Carlos Casares, Pinto, Junín, etc. Así que bueno, estoy Bien. bastante cargoso. Bueno, no, antes de ir al mensaje que estás trasladando en esta región, ¿cómo te está tratando la cuarentena? ¿Cómo la estás llevando la cuarentena? Bueno, yo la cumplo escrupulosamente en lo personal, porque soy, como se dice ahora, adulto mayor, si bien estoy perfectamente bien, pero me cuido porque creo que es una responsabilidad de todos. Y por supuesto, también con muchísima incertidumbre. La incertidumbre se da más que nada, estoy muy actualizado en las lecturas. Como yo soy docente universitario, doy también clases por la cátedra virtual, y estoy muy al tanto de lo que está pasando en el mundo y la repercusión que tiene en la Argentina. Y de luego que la situación de incertidumbre es la constante, es el denominador común. Como todavía está en curso la pandemia, todavía hay mucho por descubrir y por ver cuáles van a ser las consecuencias de todo punto de vista, económicas, sociales y políticas. Y en relación a las resoluciones que va tomando el gobierno nacional, ¿cómo lo observás? ¿Se tiene que plantear el tema salud, economía o de convivencia ambos? No, esto último, yo creo que es una falsa dicotomía, es una falsa disyuntiva, digamos, plantear o la salud o la economía. En realidad, nosotros tuvimos la fortuna, entre comillas, de poder anticipar por el espejo de lo que pasaba en países tan entrañables como España, como Italia. Nosotros pudimos observar cómo irrumpió la epidemia en esos países y pudimos tomar algunas medidas adecuadas inicialmente. Pero también creo que tiene que aprenderse de todas las experiencias. Hay experiencias que también se dieron en Asia, en particular en Singapur, en Taiwán, en Corea del Sur. No utilizo el ejemplo de China porque a lo mejor el régimen político nos aleja demasiado, pero la Argentina, aún respetando el sistema democrático, las libertades individuales, el Estado de Derecho, perfectamente se podría conciliar lo que es la preservación de la salud, que es por supuesto prioritario, con un mayor dinamismo de la actividad económica, la economía productiva sobre todo, y también con el comercio. En tal sentido hemos Todo, propuesto, bueno, todo indicaría que se va en ese camino, ¿no? Salvo excepciones como la que estamos viendo hoy en la Borrea, que tienen que retroceder, o Saladillo o alguna otra jurisdicción. sí, claro, hay episodios puntuales, sobre todo en el interior. Conocimos el caso de Necochea, ahora después el caso de Olavarría, pero en general está circunscripto el 85% más de los casos en el AMBA, en el Gran Buenos Aires y Capital Federal. Entonces yo tengo la impresión que algunos que reclamaban que esto se hiciera, como el caso del intendente de Tandil, Luis Lungui, Miguel Lungui, que ha hecho una gran administración y que tiene todos los protocolos muy pormenorizados, está en condiciones de tener una actividad mucho más plena que la que actualmente desarrolla. Bueno, es lo que se denomina que sería a la fase 5, ¿no? Una apertura, pero también juega mucho, Freddy, la responsabilidad ciudadana, que cada uno, como decías vos en el comienzo, yo me siento bien, pero tengo que ser prudente, por responsabilidad para con el prójimo fundamentalmente. Y a veces esas cosas huelgan en muchos ciudadanos, ¿no? Es como vos decís, porque fíjate, ahora con los estudios que se han hecho recientemente,
en general los contagios aquí y en otros lugares del mundo, en el 90% se producen, o en más del 90%, por vías respiratorias. Con lo cual es fundamental, fundamental, no solamente la higiene personal, por supuesto, el cuidado de la higiene personal, sino el distanciamiento social. Pero evitando y cumpliendo todos los protocolos de distanciamiento social y de higiene personal, se baja muchísimo la probabilidad de circulación del virus. Son muy contados los casos que se han verificado donde el contagio se ha producido porque el virus haya quedado en alguna superficie, por ejemplo. Por supuesto que el cuidado de la limpieza y la higiene, reitero, es fundamental. Pero lo central es el distanciamiento social. Bien, vamos al tema de convocatoria. Freddy, ¿qué mensaje estás dejando en la cuarta sección electoral bonaerense? Mira, tiene que ver un poco con esto, porque viene un nuevo mundo. Desde el punto de vista geopolítico, la consecuencia primera es que va a haber un nuevo liderazgo prácticamente económico mundial, que es el de la República Popular China y en general de los países del Asia. El eje se ha desplazado hacia el Asia-Pacífico. Nosotros tenemos que darnos cuenta que esto es así. Una reformulación también del Estado. El Estado, si queremos que vuelva a ser un Estado de bienestar, con epicentro en la salud pública y en la educación pública, hay que saber cómo se va a financiar, cómo hacerlo más eficiente. Y por supuesto un Estado muy democrático, con plena vigencia del Estado de Derecho. Ahora, estos son los grandes temas que tienen que tomar los partidos políticos, y en particular el mío, la Unión Cívica Radical, por historia, por arraigo, por tradición y por extensión territorial. En tal sentido, estamos proponiendo una síntesis para que se produzca una renovación dentro del partido, que está dada por la candidatura de Gustavo Pose, que es un intendente con una muy buena administración en San Isidro, sobre todo en temas de salud, que lo puede mostrar en estos días con una actividad casi plena, y también el acompañamiento de algunos que ya somos veteranos y no queremos ningunos cargos, sino simplemente lo que queremos es acompañar y ayudar, como el caso de Juan Manuel Casella, el mío, y una figura que se proyecta con mucha fuerza y que lo está haciendo bien desde el Senado de la Nación, como es Martín Lustó, que tiene un pensamiento socialdemócrata moderno y llega mucho a los jóvenes. Bueno, en su momento Lustó, por decirlo así de alguna manera, bastante en soledad hizo una excelente elección en la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿no? Es cierto. Y en realidad era él la figura que aparecía en Soledad, pero aparecía una estructura muy poderosa en su momento, que era el radicalismo de la capital federal que lo acompañó. Mira, de eso soy testigo porque recuerdo en esa época que se podía circular mucho, porque en todas las terminales de trenes había mucha militancia joven que lo acompañó en esa campaña que finalmente se dirimió apenas por 1% de diferencia. Y en el caso personal nuestro, yo como soy docente, lo hemos invitado un par de veces a la Universidad Nacional de La Plata, y el aula magna de la universidad, de la Facultad de Derecho, estuvo colmado, y la verdad que genera muchísima expectativa. Y tiene una forma muy didáctica de comunicarse en un lenguaje muy moderno, y me parece que por ese lado es por donde tiene que ir el radicalismo para que vuelva a ser un partido competitivo que a la Argentina le hace falta. Bueno, nosotros como medio de comunicación, hoy a la mañana estábamos, y en el fin de semana también, publicando que como referente para la cuarta sección electoral, con epicentro el 9 de julio, es Ignacio Nacho Palacio, un dirigente joven que seguramente conocés por historia y por familia, y conjuntamente con ellos, bueno, es a lo que se apunta hoy en la dirigencia más joven, ¿no? Sí, sí, en general hay varios referentes en toda la cuarta, obviamente en el caso nuestro viene mucho antes del nacimiento de la agrupación Evolución. Yo te estoy citando reuniones de hace 2 años, cuando te hablaba de esos encuentros en La Plata, y por supuesto que hay una buena perspectiva desde el punto de vista de los sectores jóvenes. Podría mencionar a Verónica Borrosani también en Junín, a Raúl Andrioli en Carlos Casares, en fin. Hay muchísimos, no quiero hacer nombres porque sería injusto, me puedo olvidar de alguno. Pero por supuesto, yo creo que van todos en la misma dirección y estamos todos en este mismo proyecto que implica la posibilidad de una renovación
con garantía de un radicalismo auténtico, que es de lo que puede ser Casera y humildemente en mi caso, y con la proyección de futuro de un Lustó. ¿Y esto cómo hay que mirarlo? ¿En lo que va en lo que resta de este año o fundamentalmente para las elecciones intermedias del año venidero? No, nosotros lo estamos pensando hacerlo cuanto antes. En realidad teníamos pensado que en octubre, que era la fecha que estaba programada para la renovación de autoridades, pudiéramos competir de cara a los afiliados, porque en definitiva hay que volver a la democracia interna y terminar con la digitación, con el dedo, que ha sido tan negativo. Pero bueno, lo único que hemos hecho es postergar un poco el tiempo, ya sea cerca de fin de año o principio del año que viene, seguramente se va a poder resolver por vía de la voluntad de los afiliados y a partir de allí tener una nueva autoridad de comité. Lo otro es un poco más de lo mismo, que es una política que, desde nuestro punto de vista, tiene un excesivo sometimiento a quienes fueron nuestros aliados, al PRO fundamentalmente, y es un sometimiento casi acrítico, que no es bueno, como fue la conducción que en su momento encabezó Daniel Salvador, y que la continuidad de eso es la que expresa Maxi Abad. Se infiere entonces de tu palabra, Freddy, que una vez resuelta el tema de la interna, se va a dar batalla dentro del espacio Juntos por el Cambio. Sí, claro. Vos fíjate que en eso también fuimos un poco pioneros, porque en su momento nosotros planteamos, ya cuando se planteaba la candidatura de Macri la vez pasada, que compitiera el propio Martín Lustó por la candidatura a presidente. En su momento nos dijeron que no, porque había un liderazgo natural, y creo que fue un gravísimo error. Hace pocos días, en un reportaje, el propio Martín Lustó dijo que sí, que había sido un grave error, porque ya teníamos diferencias sustanciales en muchos temas, particularmente en materia económico-social, y era muy bueno discutirlos de cara a la sociedad. Si existe un instrumento que es ley, y es una ley de orden público, como son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, es para usarlo, no para digitar y poner a dedos a quien sea. Bueno, yo recuerdo unas declaraciones tuyas, sin mal, para fin de año, noviembre o diciembre del año pasado, en la cual mencionabas al entonces presidente de la Nación como pragmático, y en ese sentido decías que Macri había equivocado mucho el camino. Y pienso que sí, porque primero no hubo un gobierno de coalición. Sí hubo una alianza electoral, pero no un gobierno de coalición. Un gobierno de coalición implica ámbitos de debate de las políticas públicas esenciales que puedan ser debatidas. Esa mesa de Cambiemos nunca se constituyó como tal, y por lo tanto fue un gobierno del PRO. Cuando nosotros planteábamos y hacíamos el reclamo, se nos contestaba que, bueno, que tenía el mejor equipo de los últimos 50 años. Los resultados están a la vista. Se terminó con un 63% de inflación en el rubro alimentos, que es donde golpea a los sectores más vulnerables, y la recesión económica se agudizó con una toma de deuda que nos condiciona también nuestro futuro. Por lo tanto, yo creo que está clarísimo que se pecó de estar excesivamente cerrado, es el pragmatismo. No fue el mejor equipo ni cerca de los últimos 50 años, muchísimo mejor la experiencia del gobierno de Alfonsín o de Arturo Illia, por caso, y por lo tanto nosotros reivindicamos que el radicalismo tiene que tener un rol mucho más protagónico y, por qué no decirlo, un liderazgo dentro de esta agrupación. Freddy, salto el charco, no te quiero llevar a espacios y a otros terrenos, pero en todos, ¿ves una coalición? Sí, en realidad es una coalición, porque las diferencias que existen en lo que ha sido el Frente de Todos fue en su momento una jugada táctica, si vos querés, inteligente, porque si bien Cristina tenía un núcleo duro de sectores que la seguían, no lograba el triunfo, sino perforaba el techo hacia fundamentalmente los gobernadores que no eran kirchneristas. Bueno, con el acuerdo que hicieron con Alberto Fernández, se perforó ese techo que les permitió ser mucho más competitivos. Y el golpe de gracia fue cuando también consumaron el acuerdo con Sergio Massa en la provincia de Buenos Aires. No nos olvidemos que si analizamos los números, fundamentalmente la diferencia que se produjo en la primera y tercera sección electoral, que son las del Gran Buenos Aires, son las que cambiaron el rumbo de la elección. Bien.
Otro tema del orden nacional. En su momento, el presidente dijo, una vez que termine la pandemia, vamos hacia un nuevo pacto social. ¿Te hizo ruido vos esa frase de Alberto Fernández? Mirá, no me gusta lo de pacto social. Sí me gusta, y debo reconocerlo con franqueza, cuando en el discurso inaugural ante la Asamblea Legislativa, entre otras cosas, él enunció la posibilidad de que por ley, y recalco por ley, porque si se hace por ley va a tener una gran legitimidad y un debate democrático y plural, se pone en marcha lo que nosotros hemos venido reclamando, que es un Consejo Económico, Social y Político. Allí se pueden sentar los sectores de la producción, del trabajo, de las universidades nacionales, de los diferentes credos religiosos, y entonces se pueden ir encontrando denominadores comunes que se conviertan en políticas de Estado. Eso es mucho más que un pacto, porque un pacto social nos remite a la época, por ejemplo, donde se dio bueno, hay muchos que no lo recordarán, pero si hacemos un poco de historia, al que se dio en la época de Helbar, y fue simplemente un acuerdo de precios y salarios, que duró muy poco tiempo y luego la presión se los llevó puesto y vino el Rodrigazo. Yo creo que hay que hacer cosas mucho más profundas y tomar el ejemplo de algunos otros países que han superado las crisis, en su momento España, Italia, Francia, etcétera, a través de estos mecanismos como los consejos económicos sociales. Bueno, y en ese marco de políticas de Estado está también una reforma tributaria que muchos sectores la consideran que debe ser totalmente integral, o como se dice muchas veces en la jerga popular, barajar y dar de nuevo, ¿no? Y yo estoy de acuerdo, porque la verdad que no puede seguir castigándose a los sectores más vulnerables en eso. Por ejemplo, uno de los niveles más altos de recaudación es con el IVA, pero el IVA lo paga tanto aquella persona que tiene un alto nivel de concentración de riqueza como cualquiera que va a hacer una compra al almacén. Por lo tanto, me parece que no es la base esa de recaudación, tiene que ser una reforma tributaria más ordenada, eliminar una cantidad enorme de impuestos que están superpuestos y que tienen que tener claramente un carácter de tipo progresivo y no regresivo. Bien. Freddy, vuelvo a la cuarta sección electoral. Los radicales que te están viendo, te digo, el canal nuestro de Cadena 9 que va por YouTube va de la manera más impensada. Tenemos un universo de referentes cercano a las 60.000 personas, que es lo que nos marca Google permanentemente, que tiene algunas oscilaciones. En plena pandemia llegamos a 202.000 personas, pero fue casualidad, por decirlo de alguna manera. De manera estable esa. Así que se te ve en esta charla en los lugares más impensados, dentro de la provincia de Buenos Aires, fuera de la provincia de Buenos Aires, dentro y fuera del país. Lo que te quiero significar a los bonaerenses en la cuarta sesión electoral, qué aspectos deben tener en cuenta en esto que vos marcabas en el comienzo, para ir cerrando esta charla. Bueno, a todos ellos, a todos los que se pueda llegar, y ya los felicito por lo que han logrado. Me parece muy bien comunicarse, estar llevando puntos de vista. Lo que planteo es que tenemos que ir saliendo de una manera inteligente. Y es perfectamente factible equilibrar la preservación de la salud, afectando más las fuerzas de seguridad a la inspección de los protocolos que se deben requerir de manera escrupulosa, pero finalmente para ir flexibilizando también la situación económica y social, a los efectos de que no suframos en el futuro una pandemia de tipo económica. Ya tenemos grandes dificultades, hay que tratar de superar. Y yo soy optimista, sinceramente creo que, como ha dicho alguna vez el filósofo Confucio, también las grandes crisis generan oportunidad. Y yo creo que nosotros tenemos la oportunidad de enmendar el camino y buscar los denominadores comunes. Freddy, muchísimas gracias, como siempre lo mejor en lo personal, familiar e institucional. Y lo último, ¿te adaptaste bien a esta tecnología, no solo para esta charla, sino para dar clases de manera habitual? Y hago lo que puedo, porque en realidad los jóvenes nos llevan muchísima ventaja en eso. Pero sí, la facultad me ha facilitado mucho el trabajo porque hay una cátedra virtual y por lo tanto ya estaba prácticamente todo el trabajo hecho. Toda la semana yo soy titular por concurso de ciencia política, derecho político, derecho internacional, etc. Y por lo tanto doy clases y tengo un ida y vuelta con los alumnos muy bueno. Por Y supuesto además, que nunca
nunca es como las clases presenciales, que tienen mucha Obviamente. más calidad. Pero bueno, es una forma de ir capeando el temporal. Bueno, y además los jóvenes te ayudan mucho en las prestaciones, ¿no? Acá los Totalmente, a jóvenes, veces a los que cuando tenemos yo meto alguna... la pata, me dice, profesor, toque tal cosa. Claro, por eso te digo, nos Tengo auxilian, límite para son aprender. redes de auxilio constante. Totalmente. Gracias por tu gesto, un abrazo en la distancia, un beso a tu mujer, a Miriam, y que sigas muy bien, ¿eh? Bueno, gracias y te mando un fuerte abrazo, Gustavo, y ya nos veremos. Que sigas muy bien, adiós. Bueno, la palabra de Federico Freddy Storani, directamente desde su casa en La Plata, pero que está recorriendo la cuarta sesión electoral de esta manera, como hemos hablado recientemente con él. La pausa.